transmisión, así que tienen que... Hasta 200 aguanta esto, más no. Claro, son Buen día, 95. Buen día, ¿cómo Buen está? día. buen día, profe. Buen día, profe. Buen día, profe. Buen día. Bueno, en el aula Zoom está la contadora Mariana Tapia, que titula la comisión número 1, y quien les habla, Fernanda Díaz Guzmán, que titula la comisión número 2. Nosotros usamos el sistema de parejas pedagógicas para dar clases y nos vamos complementando. La idea de este año es que ustedes participen, es decir, que sean más activos que pasivos. Es decir, que les vamos a ir permanentemente haciendo preguntas, porque ya 2 años con Zoom es demasiado, sobre todo para los recursantes. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Si bien tenemos esta limitación, vamos a hacer que ustedes tengan una participación activa en la clase. No se va a desarrollar todos los ejercicios de trabajo práctico, porque la experiencia nos dice que después lo hacen a último momento, no lo hacen, tienen inconveniente y no generan preguntas. Las clases son los días miércoles y viernes de 8 a 10. No sé si hay consulta este semestre, sí, ¿no? Sí, tenemos consulta después de la clase del día viernes. Perfecto. Tenemos consulta. La idea es que en la clase de consulta solo sean preguntas, no se desarrolla de nuevo nada. Es decir, nosotros ¿qué pretendemos este año? Que el actor del proceso educativo, del proceso de aprendizaje, sean ustedes. Nosotros transmitimos, pero esperamos que ustedes agarren esa punta de la piola y comiencen a moverse. La carrera universitaria es larga y tiene sus complicaciones. ¿Qué es lo que los ayuda a ustedes a superar esto? La perseverancia. No se recibe el más inteligente, no se recibe el más pícaro, sino se recibe el que tiene muchas horas silla. Eso es así en esta carrera y en todas las carreras. Nosotros pretendemos, los venimos acompañando desde el curso de ingreso, la profesora desde los momentos uno, digamos, desde el primer momento, y yo desde el momento 2. ¿Cuál es la idea? Que ustedes generen su aprendizaje. Desplieguen, si no lo traen, un método de estudio. Entonces, ¿qué es lo que tienen que hacer? Todos los días tienen que ver las materias, todos los días tienen que estudiar las materias. Ustedes tienen teoría y práctica. Les aconsejamos que el ejercicio práctico, después que salgan de clase, se sienten y lo vuelvan a hacer. Bueno, una de las exigencias lo voy a hacer cortito porque está todo en la plataforma. Una de las exigencias de la materia es que ustedes completen los prácticos a las fechas que se consignan. En este caso, el 1, el 2 y el 3 van a vencer el 20 de septiembre. Así que tienen que tener completos el 1, 2 y 3 para el día 20 de septiembre. ¿Sí? Si no completan los prácticos, no lo suben a la plataforma, no pueden rendir el parcial. O sea, la condición para rendir el parcial es tener los prácticos aprobados. Es decir, tener más de 4, ¿es Mariana? En los prácticos. 4. No puedo tener 2 en el 1 y 8 en el 2. Tengo que tener 4 o más de 4 en el 1, 4 más de 4 en el 2, 4 más de 4 en el 3. Esto ya se les explicó en la teoría y está en la plataforma. ¿Qué nos ha pedido el profesor? Que les recordemos siempre, el profesor Antonio Fernández, la fecha de vencimiento del práctico. Y que además estén en permanente contacto con la plataforma. ¿Sí? La profesora Tapia ha creado el WhatsApp para que ustedes tengan un contacto más directo con nosotros. El WhatsApp es solamente para temas académicos. No chistes, no emoji, no nada. ¿Sí? Se identifican con nombre y apellido porque es un WhatsApp de estudio. ¿Sí? Los bromistas, los chistosos, a mí me encantan, pero fuera de los grupos de estudio. ¿Estamos? Bueno, vamos a dar inicio a la clase. Bueno. Con el trabajo práctico número 1. La metodología del trabajo práctico, o sea, de estas clases se va a compartir pantalla del trabajo práctico. Ahí se van a ir agregando, escribiendo algunos puntos importantes.
tengan el trabajo práctico a mano, desarrollenlo ustedes y con el trabajo práctico hecho, si tiene dudas consulten y cuando ya estén seguros pasan a la plataforma a confeccionar los trabajos prácticos. La plataforma tiene 2 intentos nada más, ¿sí? O sea, realizan un intento y si consideran que está mal, vuelven al segundo intento. Para sacar el promedio de los trabajos prácticos, las notas que se van a considerar para que ustedes estén en condiciones de rendir el parcial, va a ser la nota del último intento, ¿sí? Así que tengan cuidado con eso y también hagan todos los trabajos prácticos, porque hay chicos con un trabajo práctico que no tengan hecho, ya pierden la oportunidad de rendir los parciales. Y tienen que tener 4 más de 4 como promedio la nota de cada trabajo práctico para rendir el parcial. Ya nosotros ya previo al día del parcial sacamos de la plataforma todos los datos, hacemos nuestro listado y los chicos que no han cumplido con este requisito, lamentablemente los suspendemos y no pueden rendir el parcial. Es así lo que establece la cátedra. ¿Tienen alguna pregunta para hacer? Yo quiero agregar algo más. Hemos accedido con la profesora al WhatsApp, pues yo en realidad, pero así como nosotros los vamos a respetar a ustedes, les pedimos respeto. ¿Qué es esto? Cuando ustedes rindan un parcial, generalmente rinden un lunes o un viernes. Ese fin de semana no pidan las notas, no hagan preguntas al parcial, respeten los horarios de los docentes. Nosotros estamos desde las 8 de la mañana, a veces hasta las 10 de la noche. Realmente se nos ha hecho muy pesado el tema de la virtualidad, por lo que llegamos, la profesora el año pasado terminó estresada, le dio COVID del estrés. Entonces, les pedimos por favor respeto, así como nosotros no le vamos a pasar cosas a las 10 de la noche, 11 de la noche, le pedimos que el horario se respete. Esto es una convivencia sana. Ustedes son personas grandes y nosotros somos personas grandes. A mí no me gusta retar, no corresponde que los eliminemos del grupo ni nada, así que nos manejemos con respeto. Rinden el parcial y tranquilitos esperan la nota. Para las dudas, hay momentos para las dudas, ¿sí? Hay veces que la profesora me hablaba a mí los domingos a las 11 de la noche diciendo tal alumno me dijo tal cosa. No, por favor, nosotros le vamos a respetar los horarios, ustedes también. Se le va a pasar por el WhatsApp los libros, porque entendemos que está complicado el tema de la compra de los libros, como lo hacemos siempre. No se van a grabar las clases, porque si grabamos las clases, ustedes no vienen a las clases. Ya tienen las clases teóricas para escuchar y nosotros necesitamos que ustedes tengan asistencia. Bueno, eso es todo. Vámonos. Bueno, entonces voy a compartir pantalla, cualquier cosa me avisan. Una pregunta, profesora. Sí, adelante. Son 15 prácticos. El primer parcial, ¿hasta qué práctico entra? Hasta el 4. Ah, bueno, gracias. Traten de poner foto, así cuando hablamos le vemos la carita, ¿no? Ay. Bueno, ahí se puede ver bien el... Profesora, disculpe una consulta. Lo que no me queda claro, bueno, primero aclaro que soy ingresante, es el tema de la carpeta de trabajos prácticos en la plataforma. Eso quisiera que me explicaran, por favor. Viste que tenés la exigencia de cumplir con los trabajos prácticos, viste que vos tenés la fecha de vencimiento, vos hasta el 20 tenés que presentar el 1, 2, 3. Ajá. Eso es como presentar la carpeta. Esa es la condición. Ah, bien, había entendido que había que hacerla por PowerPoint, por eso no me quedaba claro. No, la exigencia que vos cumplas con los prácticos, esa es la presentación de la carpeta. Bien, sí, que son la mayoría son múltiples choice, por lo que estuve viendo. No, hay de todo, que son cuestionarios en realidad. No, esas son las preactivas. Los prácticos tienen ejercicios, tienen asientos, tienen mayores, tienen, como si hiciera la materia, digamos. Claro, esta primera parte, ¿verdad? Es muy teórica, tiene múltiples choice, quizás verdadero y falso, y ya después del 4 ya comenzamos con registración contable. Ahí ya siempre, casi todos los trabajos prácticos van a tener
asientos, ¿sí? Pero esta primera parte puede ser por los cuadros, casi todos tienen cuadros. No sé si les han explicado en la teoría, los prácticos tienen los objetivos didácticos y la bibliografía, pero además tienen tareas preactivas. A ver, mostrala, Mariana, ahí. Bueno, esta es la, perdón. Ya estoy por explicar lo de las tareas preactivas, que es lo que está preguntando. La tarea preactiva, que es lo que ustedes van a ver ahí abajo de la bibliografía, sí. Subila un poquito más, Mariana. ¿Dónde? ¿La bajo más? ¿Ahí? Ahí. Eso que dice tarea preactiva es lo que ustedes tienen que hacer antes de las clases. Es decir, que ustedes, cuando vienen a clase a ver el práctico 2, tienen que traer hechas las tareas preactivas. Háganlo porque acá se las controla en la clase y entonces ustedes tienen la certeza de que están bien porque estos también están en la plataforma. ¿Qué quiere decir? Es como un calentamiento que yo hago del tema. Entro en calor y puedo desarrollar los temas del práctico. Bueno, ya no agrego más. Te dejo empezar. Bueno, este primer trabajo práctico, el formato de los trabajos prácticos, bueno, cada uno se identifica con el número, los temas que se van a tratar en los trabajos prácticos. En este caso vamos a tratar el patrimonio, sus elementos, o sea, cómo se compone el patrimonio de un ente, composición del patrimonio del ente y determinación del patrimonio neto. Acá ya le voy remarcando, yo tengo la costumbre de colorear los puntos más importantes. Acá hay dos conceptos distintos. Una cosa es el patrimonio neto y otro es el patrimonio, ¿sí? Son dos conceptos distintos. Bien, se identifica al docente que ha redactado, el docente que ha colaborado también en la confección del trabajo práctico. Objetivo, o sea, con este trabajo práctico que los docentes nosotros confeccionamos, ¿qué es lo que pretendemos que ustedes alcancen? ¿Sí? Interpretar el concepto de persona y ente contable, ¿sí? Son elementos que se relacionan. Identificar los elementos que componen el patrimonio del ente. Incorporar los conceptos necesarios para determinar la inclusión de un elemento patrimonial y entender la fuente de financiación, propio o de tercero. O sea, acá en síntesis, vamos a ver el ente contable, ¿sí? Cuando estamos frente a un ente contable, ese ente contable tiene un patrimonio, ¿sí? Cómo está compuesto el patrimonio, ¿sí? Cómo se incluyen o se incorporan los elementos a ese patrimonio y luego terminando la fuente de financiamiento, o sea, el origen de los recursos del patrimonio de un ente. A eso es lo que vamos es el tema también que trata este trabajo práctico. O sea, como ven, son muchos temas, ¿sí? La bibliografía que le ponemos siempre, que le proporcionamos, acá por ejemplo, Simaro y Tonelli, siempre se detalla el libro, cómo se llama el libro, los autores van actualizando los libros, identificamos los capítulos, ¿sí? Los puntos en cada capítulo, o sea que tienen todo dado como para que ustedes vayan y busquen esa parte. Enrique Fowler Newton, el Código Civil y Comercial, también el libro de Mario Rodríguez, ¿sí? Entendemos que no todos, y soy consciente también que no van a leer todos los libros, ¿sí? Pero acá, como uno ya sabe, más o menos ya en este tema, en esta profesora de año, este tema es importante, este punto importante, Código Civil y Comercial, porque eso siempre lo tocan en los exámenes finales. Así que eso es importante, eso no lo dejen de ver. Y otro también libro accesible para ustedes que están iniciando en esta materia puede ser el libro de Simaro y Tonelli. Es mi opinión, ¿no? Para que vayan y lean. Un libro viejito, que en los primeros años cuando yo enseñaba esta materia, el libro del contador Rodríguez, también es un libro bastante accesible por el lenguaje sencillo para los que están iniciando esta materia, ¿sí? ¿Vos querés agregar algo, Fernanda? Que ahí se los pasé por WhatsApp al libro. Bueno, pero no dejen leer, hagan sus cuadros, hagan su sinopsis,
pueden hacer grupo, uno puede leer el libro de Cimaro y hacer un resumen, el otro el Código Civil, el otro el libro de Mario Rodríguez, pero ténganlo, léanlo. Y sí, siempre el profesor de la teoría es el que indica, que los orienta cómo van a encarar los temas en las bibliografías. Bueno, ¿alguna pregunta hasta aquí? ¿Alguna duda? Se entiende bien lo que está diciendo. Bueno, trato de ser lo más sencilla, claro, porque estamos iniciando, son ingresantes ustedes. Las tareas preactivas. Las tareas preactivas ya sabemos que se las dejan a ustedes. ¿Qué es lo que tienen que hacer ustedes? La clase previa, ya el viernes tenemos otra clase y vamos a tratar el práctico 2. Entonces, un ratito, el día anterior, ven cuáles son las tareas preactivas. ¿Por qué? Porque ahí se le van a indicar, le van a pedir conceptos, definiciones de temas que luego se tratan y se desarrollan en el trabajo práctico. Entonces, es importante que ustedes lean las tareas preactivas. Por ejemplo, acá se les pide defina gramaticalmente qué es un ente, ¿sí? Qué es una persona, que son conceptos relacionados, los distintos tipos de personas en el Código Civil y Comercial, define un ente contable, indique cuáles son sus elementos, ¿sí? Todo esto, ¿de dónde lo sacan? Y de la bibliografía. Elijan una bibliografía y bueno, y de ahí sacan todas estas definiciones que luego que les va a ayudar para entender los temas que vamos a desarrollar de su carpetita también de teoría, porque son conceptos que se piden luego en los exámenes finales, ¿sí? Sigamos. Bueno, acá hay un esquema conceptual del tema que se va a tratar, ¿sí? Ente es toda persona que puede ser humana y jurídica. La persona humana, antes, quizá en alguna bibliografía la van a ver como persona física, es el individuo. Son cada uno de ustedes, la profesora Guzmán, soy yo, la persona física, humana. Y la persona jurídica ya es cuando hablamos ya de personas que necesitan, para que existan una formalidad, y tienen que ser constituidas formalmente, como por ejemplo las sociedades o las SAS, que es una sociedad anónima que puede estar formada por una sola persona. Ya hay una legislación que de alguna manera se aplica para las personas jurídicas. Para que exista debe haber un trámite formal, una inscripción, un contrato social que firman las partes, una inscripción en el registro de comercio, etcétera, etcétera, ¿sí? Eso lo vamos a ver más adelante. Hay un trabajo práctico donde vemos el tema de sociedades. Bueno, si nosotros juntamos estos elementos, un ente que está identificado con una persona, esa persona es titular de ese ente, pueden constituir lo que nosotros llamamos ente contable. O sea, acá ya vamos a otro concepto, un ente contable. ¿Qué elementos debe constituir o tener para poder identificar cuando estamos frente a un ente contable? Un sujeto, que es el titular de ese ente contable, ¿sí? Un objeto, que es la actividad que desarrolla el ente contable. Cuando hablamos de objeto de la actividad, un fin que va a perseguir, ¿sí? Y una acción administrativa, o sea, acciones que va a ejercer, que va a aplicar sobre lo que nosotros denominamos patrimonio, ¿sí? Ese patrimonio que va a estar integrado por bienes, en principio, lo va a orientar, lo va a dirigir al logro del objeto. Quiere decir que si nosotros identificamos estos elementos en el ente contable, estamos hablando ya de una organización. O sea, que el ente contable es una organización que está formada por personas, por un patrimonio y fines. Ese patrimonio es para orientarlo, para aplicarlo al logro de fines determinados. Acá cuando hablamos de ente contable no solamente tenemos que encasillarnos en lo que es, por ejemplo, un comercio, ¿sí? Un ente que desarrolla una actividad lucrativa, que puede ser un comercio, una empresa que presta servicios de transporte, una empresa que brinda servicios de seguridad,
etcétera. No solamente eso, sino también hablamos de todo ente contable que tiene un patrimonio y que persigue distintos fines. Por ejemplo, un centro vecinal, un centro de jubilados, ¿sí? Por ejemplo, la FIP, que es un organismo público, también un ente contable, por ejemplo, la Dirección General de Renta, ¿sí? O sea, no solamente vean que el ente contable persigue fines de lucro, no. Ya vamos a ver más adelante que también ente contable es mucho más amplio. Pero ¿qué es importante que el ente contable tenga para que nosotros digamos, este ente es un ente contable? Estos elementos. Persona, patrimonio, fundamentalmente el patrimonio. ¿Por qué? Porque la contabilidad que nosotros les vamos a enseñar estudia el patrimonio y ese patrimonio lo destino al logro de determinados fines, lucrativo o no lucrativo. ¿Se ha entendido hasta acá? Sí, profe, se entendió. De la lectura comprensiva de la bibliografía define los siguientes conceptos: bienes, derechos, obligaciones, riqueza. Indique cuál es la denominación contable para cada uno de los conceptos del ejercicio anterior: bienes y derechos, obligaciones y riqueza. O sea, primero acá traten de ustedes de buscar qué se entiende, digamos un concepto ya general, qué se entiende por bienes, derechos y obligaciones. Y luego ya acá piden la denominación contable, ¿sí? La denominación contable que les damos a estos elementos. Bienes, derechos, que sería la denominación contable el activo, obligaciones, que sería el pasivo, y la riqueza, que es el patrimonio. ¿Sí? Eso ya es la denominación contable, o sea, ya nosotros nos vamos orientando al área contable, ¿sí? Así lo vamos a denominar nosotros: activo, pasivo y patrimonio. Creo que estos temas sí los vimos en el curso de ingreso, ¿no, Fernanda? Sí. Bueno. Revisto de tema. Bueno, así que digamos que esto un poco refrescar los temas que ya se ha visto. De acuerdo a las definiciones del ejercicio 2, determine cómo se conforma el patrimonio de un ente contable a una fecha determinada, en un instante de tiempo. Esto también es importante y lo remarco: el instante de tiempo. La contabilidad va a medir, va a analizar, va a estudiar el patrimonio del ente, ¿sí? Ese patrimonio que puede modificarse por operaciones, el análisis lo hacemos en un determinado periodo de tiempo. Ese periodo de tiempo tiene un inicio y un final, ¿sí? Por ejemplo, periodo de tiempo, un mes. Yo puedo analizar a través de la contabilidad cómo ese patrimonio se ha modificado en un mes determinado, que tiene un inicio y que tiene un final. Nosotros el patrimonio, lo que hacemos en la contabilidad cuando analizamos el patrimonio, medimos el patrimonio, es como sacar una fotografía de ese patrimonio y decir a una fecha determinada cómo está compuesto el patrimonio de ese ente contable. O sea, cuáles son los bienes y derechos del patrimonio a una fecha determinada y cuáles son las obligaciones, ¿sí? O sea, el patrimonio de un ente contable está compuesto, tiene como elemento dos grandes grupos: los bienes, los derechos y las obligaciones, ¿sí? Acá no he metido todavía, no he hablado de patrimonio neto, simplemente estoy diciendo el patrimonio es un conjunto de elementos. Por un lado tenemos bienes y derechos y por otro lado las obligaciones. ¿Estamos? Determine cómo se conforma estructuralmente el patrimonio de un ente contable. Esta sería la forma gráfica, ¿sí? La forma gráfica de representar al patrimonio, ¿sí? Por un lado, acá vamos a tener el activo, acá vamos a tener el pasivo, y acá ya hablo de patrimonio neto. ¿Sí? Bueno, esa sería la representación, la representación gráfica del patrimonio. El activo, ¿qué es el activo? Son los bienes y derechos,
el pasivo son las obligaciones, y el patrimonio neto, acá ya hablo de patrimonio neto para representarlo gráficamente, porque ya el patrimonio neto acá lo determinamos por diferencia. Activo menos pasivo igual a patrimonio neto. Acá, patrimonio neto que es distinto de patrimonio, ¿sí? Fíjense, distinto voy a poner. El patrimonio neto se obtiene por diferencia de los dos grandes grupos que integran el patrimonio. Cuando yo hablo de patrimonio neto, y su término lo dice neto, netear algo es determinar una diferencia entre dos elementos. Entonces, patrimonio neto es la diferencia, activo menos pasivo. En cambio, el patrimonio, ¿sí? El patrimonio es un conjunto de elementos que está integrado, esos elementos, esos dos grandes grupos que conforman un patrimonio: bienes, derechos y obligaciones. Acá, para dejarte descansar un ratito, voy a aclarar yo, voy a decir esto. Cuando ustedes estudian derecho, estudian privado, siempre les dicen que patrimonio es el conjunto de bienes que tiene una persona, el conjunto de bienes y derechos de una persona. Entonces, ese concepto, la contabilidad lo trae del marco jurídico y hace una simbiosis con el álgebra patrimonial, entre lo que trae del derecho y del álgebra, y nace algo que es fundamental para la contabilidad, que es el patrimonio neto. Entonces, el patrimonio neto es un concepto muy de la contabilidad. El patrimonio lo traemos de lo jurídico. Ya van a ver que la contabilidad trabaja con una herramienta que yo siempre digo: la contabilidad es una viejita que tiene un bastón muy grande. El bastón muy grande es el álgebra. Entonces, junta esas dos cosas y comienza a trabajar. ¿Por qué? Porque el objeto de la contabilidad es medir. Y para medir necesito números. Entonces, patrimonio, concepto que viene del marco jurídico. Patrimonio neto, concepto propio de la contabilidad. Sí. Bueno, acá entonces, esto por supuesto lo tienen que reforzar con la bibliografía. Vayan, lean, nosotros les damos lo básico porque tenemos que cumplir la fecha de los trabajos prácticos. Tenemos que dar prácticamente un trabajo práctico por clase. Entonces, no podemos ampliar mucho en la parte teórica. O sea, es importante que ustedes lean, que ustedes vayan. El que no entienda, ¿qué son obligaciones? ¿Qué significa? ¿Qué representan? Bueno, vayan, lean, escuchen las clases teóricas de los profesores, para reforzar estos términos, estos conocimientos que están ustedes adquiriendo ya al iniciar la materia. Entonces, ahí en la plataforma están las unidades. La unidad 1 es, creo que esto, ¿no? Claro, por eso. Chicos, algunas veces yo digo obligaciones, quizá ustedes son de la licenciatura, quizá hay algunos que por primera vez escuchan esta palabra, obligaciones. ¿Qué son las obligaciones? Bueno, digamos, ejercicio 1. Bueno, ahora una vez cuando se ha hecho entonces toda la introducción de los objetivos, de los conocimientos previos, qué es lo que ustedes tienen que saber, de la bibliografía, de las tareas preactivas que nosotros les vamos ya introduciendo, una vez que tienen estos conocimientos teóricos, ¿sí? Vamos ya a la aplicación práctica. Ahora aquí ya comienzan los ejercicios. Entonces, el primer punto dice: de las siguientes expresiones, señale con una X, ¿sí?, aquella que a su entender tiene significado más amplio para definir su patrimonio. Todo lo que vamos a desarrollar en esta parte práctica ahora está subido a la plataforma. Cuando ustedes vayan y entren al trabajo práctico 1, ahí van a ver que están divididos estos ejercicios por pregunta. Pregunta 1, o ejercicio 1, ejercicio 2, ejercicio 3. ¿Sí? Entonces les damos todo esto. Por ejemplo, este cuadro va a estar subido en la plataforma. Y así como está acá planteado, así también se lo plantea en la plataforma. Entonces se le va a poner el cuadrito y ustedes van a tener que elegir en la plataforma con una X, van a tener que poner en el lugar que corresponda cuál es la expresión más correcta para definir patrimonio. ¿Sí? ¿Quiere agregar algo? Sí, bueno. Sí sería un caso parecido a un multiple choice, pero van a haber muchas actividades en la plataforma, juegos. Claro.
pero ya lo van a, o sea, no se asusten, todo lo que está acá está subido en la plataforma, no se va a subir otros ejercicios en la plataforma, sino todo lo que se va a ver en los trabajos prácticos. Entonces, el patrimonio es, y les dan 4 expresiones, 4 definiciones, y ustedes tienen que elegir obviamente la correcta, pero para yo elegir la correcta tengo que saber previamente qué se entiende por patrimonio. Para saberlo, no hay inventos, sino están los libros que les indica a ustedes una definición de patrimonio, ¿sí? Exactamente el mismo ejercicio que estaba en el curso del SIU. Bueno, entonces yo voy a leer, dice, y ustedes vamos a ir viendo por qué sí y por qué no. Dice, es el conjunto de bienes materiales e inmateriales que tiene una persona humana. ¿Les parece que esta sería una definición adecuada para definir patrimonio? No, profesor, Está incompleta. No está completa. Perfecto. ¿Por qué está incompleta? Jurídicas. Porque faltarían las obligaciones. Las obligaciones y los derechos. De los derechos. Uno, acá, si Y de ustedes la persona ven, el jurídica. patrimonio faltarían las obligaciones, y acá sabemos también que el sujeto, el ente contable, está formado desde uno de los elementos son las personas, y las personas pueden ser una persona humana, una persona jurídica. Bueno, entonces se va descartando y diciendo el por qué. Ese conjunto de bienes, derechos y deudas que pertenecen a una persona jurídica. No, pues tampoco falta la persona humana. Bien. Bien. Vos si querés ir diciendo quién puede responder, no sé, si trabajamos así. Están participando también. Bien. O se queden Ese callados. Bien. Es el conjunto de derechos y bienes susceptibles de valor económico y obligaciones que pertenecen a una persona. Eso sí Ese sería era más profe. Ese sí. Profe, Sí, La más profe, completa. el más completo. Sí, porque habla de bienes, derechos de valor económico, habla de obligaciones y que pertenece a una persona. Acá una persona es más global, digamos, y se identifican tanto. O sea, en este concepto están la persona humana y la persona jurídica. Y acá ese conjunto de obligaciones que pertenecen a una persona Súper incompleto. está incompleto. Descartamos porque aquí lo que falta son los derechos y bienes. Bueno. De las siguientes expresiones, señale con una X, aquella que que usted entienda resulta del significado más amplio para definir titular de un patrimonio, ¿sí? Digamos que el dueño del patrimonio, el titular, el que va a ejercer una actividad administrativa en ese patrimonio, el que va a realizar el que va a tener una organización para que ese patrimonio lo destine al logro de determinados fines. Patrimonio, no hay un concepto de patrimonio sin titular, porque patrimonio viene del latín, quiere decir pater, Claro. que es del pater, que es el padre, o sea que tiene que haber un dueño de ese patrimonio. Dice, la persona mayor de edad capaz de obligarse, no, no, profe. la Esto persona sí, humana que goza de la aptitud de ser titular de derechos y deberes jurídicos, No, Tampoco. no, sería la opción D, profe. claro. La persona jurídica que adquiere derechos y contrae obligaciones de su constitución, No. tampoco, porque ahí elimina lo que es persona humana. Aquí tiene persona humana, no considera lo jurídico, la persona jurídica, aquí la situación inversa, y acá un ente capaz de adquirir derechos y contraer bienes, derechos y contraer obligaciones. Sí, esa Esa es. opción. Esa es la opción más completa. Bueno, estos tienen que reforzar con la bibliografía, con las clases teóricas, ¿sí? Bueno, de las expresiones que siguen, señalar con una X las que ustedes consideren entes contables. Aquí ya. Quiero agregar algo. Si generalmente la bibliografía es anterior a la reforma del Código Civil y Comercial de la Nación. Entonces van a encontrar persona física, hoy se dice persona humana, ¿no? Claro, sí, eso creo que lo dije al principio. En algunas bibliografías van a encontrar la persona humana, antes debíamos mencionarla como persona física, o sea, el individuo. Ahora la denominamos, sí, persona humana por la reforma. Bien. Debo haber estado pasando el libro. Le pasé los libros por chat. Sí, sí. Todas estas cositas que uno dice, tengan ahí, vayan anotando, vayan haciendo, porque uno ya conoce y ve, entonces trata de remarcar los puntos importantes. Bueno, acá
señalar con una X lo que son entes contables. Y acá ustedes van a ir analizando las distintas situaciones y qué es lo que tienen que saber o identificar para definir si se trata de un ente contable. Cuando veamos las definiciones, el ente contable debe contener ¿cuáles elementos? Personas, un patrimonio y fines. Pero lo importante es patrimonio para el logro de determinados fines. Para eso tiene ese patrimonio. ¿Sí? Veamos. A ver, Gladys Cabello, estilista y dueña de un salón de estética. Sí. Sí. Bueno. ¿Estamos frente a un ente contable? Sí. ¿Por qué? Porque tenemos un titular. ¿Quién es el titular? Gladys Cabello, persona humana. Bien. ¿Tiene un patrimonio? Sí. ¿Cuál va a ser el patrimonio? El salón de estética. Y bueno, ustedes se imaginan, las mujeres que vamos a las peluquerías y bueno, los hombres van a las peluquerías. A las barberías van ahora. A las barberías. Bueno, entonces, ustedes van y entran. ¿Qué tienen? Si yo voy a la peluquería y bueno, tiene todo el mobiliario necesario para poder brindar el servicio de estética. ¿Sí? A eso se refiere. Ese es el patrimonio. Y obviamente, ¿para qué tiene ese patrimonio? ¿Está brindando un servicio? Bueno, en este caso serán lucrativos. ¿Sí? Entonces, ¿un ente contable? Sí. Sí. Beauty School, escuela de peluquería y belleza de Gladys Cabello. Sí. Bien. También, acá es una escuela, ¿sí? Que enseña este tema de peluquería y belleza. Claro, pero la actividad es remunerativa. Claro. Porque si es una escuela que enseña dibujo, una escuela de arte no. Que no cobre cuota, digamos, una escuela. Claro, una escuela, supongamos una escuela que la dirige la Municipalidad de Salta, o esas escuelas, no sé si han escuchado esos cursos de carpintería, de electricidad que ofrecía la Municipalidad de Salta para jóvenes. Entonces, esas son no lucrativas, ¿sí? Pero bueno, si estamos frente a un ente contable porque tiene un patrimonio y un objetivo. Acá la escuela de Gladys 12 Cabello sí es un ente contable. Si ahí cuando en el gráfico dice acción administrativa para alcanzar fines, generalmente el fin es el propósito de lucro, o sea, obtener una ganancia, y eso lo convierte en un ente contable. No siempre el propósito de lucro, Fernanda, ¿no? La razón de ser del ente es un propósito de lucro. ¿Vos decís por las fundaciones y eso? Y bueno, es contable. Bueno, y en el caso de la Universidad Nacional de Salta, que no es lucrativa, por ejemplo, eso también sería un ente contable y no se Claro, no es lucrativa, es un ente contable. Claro. ¿Cómo sería en este caso? La universidad sería un ente contable sin fines de lucro. Claro. ¿Cuál es el objetivo? Brindar educación. Esos son los objetivos. Brindar educación. Por ejemplo, ¿cómo se llama? Estas asociaciones de jubilados, que bueno, generalmente se mantiene con aporte de los socios, pero ese aporte de los socios van para la asociación. No es que van a obtener algún tipo de actividad lucrativa y van a tener utilidad que se van a distribuir entre los socios jubilados. No. Un club deportivo cobra una cuota, pero esa cuota no va al bolsillo de los presidentes. Bueno, en algunos casos sí, pero en este caso el objetivo de la constitución de un club deportivo es brindar una actividad, un servicio para los jóvenes, actividad deportiva y todas las actividades de recreación. Esa es la finalidad. Y para poder desarrollar esa actividad, un club deportivo tiene un patrimonio. Y sí, y tiene un lugar físico, tiene las canchas, algunos clubes deportivos como Gimnasia, Juventud, ¿qué hacen para recaudar fondos? Y bueno, hacen sorteo, organizan, bingos. Lo que obtienen, lo aplican en el mismo club deportivo, ¿sí? Para refacciones, para, X motivos. No sé si me entienden, por eso les decía yo al principio, cuando hablamos de ente económico, no se encasillen con comercios nada más que obtienen una actividad lucrativa, ganancia. ¿Se me entiende eso? ¿Se me entiende la idea? Sí, profe. Sí, profe. Sí. Bueno. La Universidad Nacional de Salta, ¿es un ente contable? Sí. 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 Claro.
Tiene, bueno, titulares que son las personas que de alguna manera administran la universidad. La Universidad de Salta tiene un patrimonio, y sí, tiene un patrimonio, tiene todo un predio, tiene toda una estructura edilicia, tiene las aulas, tiene los asientos, tiene los escritorios, todo, tiene las fotocopiadoras, todo. ¿Tiene un objetivo? ¿Tiene una actividad que desarrolla para lograr ciertos objetivos? Y sí, la educación. Bueno. Afiliado de la obra social de la Universidad Nacional de Salta. En ese caso no, porque serían como personas humanas. O sea, no sería un... Claro. Yo soy afiliada de la obra social. Únicamente voy, me descuentan a mí el sueldo del aporte, con eso es para mantener la obra social, pero yo no tengo un patrimonio para que lo aplico en la obra social para lograr el objetivo de la obra social. La obra social sí es un ente contable que brinda el servicio, bueno, le da todo lo que es medicamento, venta de artículos de perfumería, etcétera. Pero la obra social es un ente contable. Aquí lo que yo estoy analizando son los afiliados. Y los afiliados no son ente contable. Consejo Profesional de Ciencia Económica de Salta. Sí. Sí, que nuclea a los profesionales, a los contadores, a los licenciados, y nos brindan todo el servicio. Hacemos un aporte, ¿sí?, para mantener al consejo. Y bueno, la Casa Central del Banco Macro S.A. Sí. El Banco Macro tiene sucursales. La Casa Central acá está al lado de la catedral, tiene sucursales en varios municipios. Entonces el Banco Macro, la Casa Central, obviamente un ente contable. Juan Fuente, integrante del consorcio de propietarios del edificio de Anfunes. No. ¿Saben lo que es un consorcio de propietarios, no? Sí, Sí, profe. A ver, ¿quién me lo explica? Porque quizá alguno escucha por primera vez esta palabra. ¿Qué es un consorcio? ¿La puede explicar, profe, por favor? Sí, profe, yo no sé lo que es un consorcio de propietarios. Antes que le expliques, pongan esa palabra en el glosario. Abajo hay un glosario, consorcio. Aquí van completando todo la primera vez, y que sí, no están en la obligación de saberlo. Cuando aparecen, sí, porque para entender lo que yo estoy explicando, lo que ustedes van a desarrollar, necesitan saber qué es un consorcio. ¿Alguien sabe lo que es un consorcio? ¿No vendrían a ser las personas que viven en los edificios? O sea, la agrupación de esos propietarios Claro. de los que viven en el edificio. ¿Alguien más quiere aportar algo? ¿En consorcio? Especie de sociedad de propietarios. A ver, le doy lo que pasa en mi experiencia personal. Yo tengo mi oficina en un edificio Santa Fe. Ahí yo soy propietaria, ¿sí? Ahí todos somos propietarios de los departamentos. Entonces, es lo que se llama de propiedad horizontal. O sea, yo tengo mi departamento que soy dueña, pero como estoy en un edificio, hay espacios comunes, por ejemplo, el pasillo, el ascensor, donde guardo mi auto, ¿sí? Para poder administrar ese edificio, ¿por qué? Porque se tiene que pagar la luz del edificio, el agua del edificio. Hay un empleado que se ocupa de la limpieza de los espacios comunes, de la escalera, del ascensor, etcétera, etcétera. Entonces hay una administración que se llama consorcio de los propietarios. Entonces, el consorcio los propietarios del edificio, ¿sí? Todos los meses hacemos reuniones, nos pagamos para ello una expensa, lo que se llama la expensa, que comprende los gastos de luz, todos los gastos comunes, gasto de luz, el pago del empleado que limpia el edificio, el mantenimiento, por ejemplo, del ascensor, etcétera, etcétera, ¿sí? Nosotros pagamos las expensas, luego nos hace el consorcio, hay un administrador, nos rinde, nos hace la rendición de qué se aplicaron, cómo se utilizaron esas expensas, ¿sí? Esos consorcios tienen que inscribirse y bueno, toda una historia que no la voy a explicar ahora, pero más o menos entienden lo que es el consorcio de los propietarios. O sea, nuclea a los propietarios de los departamentos de un edificio, quienes se encargan de administrar el edificio, sobre todo lo que son espacios comunes.
Ahí la definición del diccionario contable dice es un conjunto de individuos que comparten una propiedad administrable. Claro, la propiedad administrable es justamente este ejemplo, la gráfica sería el edificio, ¿sí? Donde ellos tienen su departamento. ¿Se ha entendido el concepto, por lo menos algo básico de lo que es un consorcio? Sí, profe. Sí, profe. Bueno, Juan Fuente, es como que diga Mariana Tapia, integrante del consorcio de propietarios del edificio Santa Fe. Mariana Tapia, ¿es un ente contable? No. No. Aquí no. Yo integro el grupo de propietarios que designan un administrador para que organice todo lo que es el mantenimiento, todo lo que es la administración del edificio. Pero nada más que me limito a eso, a asistir a las reuniones, a pagar mis expensas, a hacer algunos reclamos del edificio, etcétera, etcétera. Pero soy un integrante nada más, no soy un ente contable. Ahora, ¿el consorcio del edificio de Anfune es un ente contable? Sí. Ahí sí. ¿Puedo hacer una consulta? Sí. Si apareciera solo un nombre, ¿eso sería un ente contable? Claro, eso es lo que te está diciendo el cuadrito, ¿ves? Justamente si sos observador. Cuando es la persona humana solita, que reviste la calidad de afiliado o de en este caso integrante del consorcio, cuando es la persona humana solita, no es un ente contable. O cuando la persona humana esa forma alguna institución o algo que tiene sujeto, objeto, fines y acción administrable, se convierte en ente contable. Si lo mirás bien al cuadrito, fíjate quiénes no, y vas a ver que trae una persona humana que está como integrante de. Tampoco la persona humana que tiene un patrimonio, ¿no? La persona que está como integrante de. Fíjate, afiliado a la obra social, Juan Fuente, integrante del edificio. ¿Eso responde a tu pregunta? Sí, profe, sí. Tiene que tener un patrimonio y tiene que lograr fines. Por ejemplo, que digan, Mariana Tapia Alemán, dueña de un auto Peugeot 208. Punto. ¿Eso es un ente contable? Si les pusieran ahí, Mariana Tapia Alemán, dueña de un auto. ¿Es un ente contable? No. ¿Tengo un patrimonio? Sí, ahí estoy identificando que tengo el auto. ¿Pero qué hago con el auto? Profe, pero tener auto no te dan obligaciones. Sí, yo todos los meses No tengo que tiene un pagar el fin. impuesto del automotor, pero yo tengo el auto, pero no digo a qué lo destino el auto, que ese patrimonio del auto. Ahora sí digo, Mariana Tapia Alemán, dueña del auto Peugeot, que lo destina al servicio de remis para el transporte de la gente. ¿Hay un ente contable? Sí. Ahí sí, ¿me entienden, chicos? Entonces, es importante que identifiquen los tres elementos: el titular, el patrimonio y la actividad o los fines, el objeto. Eso es fundamental. Bueno, sigamos. Municipalidad de la ciudad de Salta. Sí. Sí, profe. Bueno, Pablo Ávila, empleado de la Dirección General de Rentas. No. Aquí está hablando de la persona humana, del sujeto físico. Administración Federal de Ingresos Públicos. Sí. Conocen la FIRCA, ahí está en la Belgrano y de Anfune, ¿no? Ese edificio grande. Supermercado Vital, distribuidor mayorista. Sí. Sí, profe. Organización Mundial por la Salud. También. Sí. Sí. Como ven, aquí hay distintos tipos de entes contables, ¿sí? Y persiguen distintos tipos de fines, algunas actividades lucrativas, otros brindan educación, otros tienen servicios de administración, ¿sí? Etcétera, etcétera. Bueno, terminan con... Ahí traigan un poquito los conocimientos que tienen de otras materias y separen lo que es el objeto de lo que son los fines, ¿no? El objeto es la actividad que yo realizo, los fines es lo que yo busco. Por eso yo hace rato había generalizado, pero bueno, no discutamos porque lo vamos a confundir. Pero separen lo que es el objeto con los fines, ¿no? Claro, el objeto de la actividad y los fines pueden ser lucrativos o no lucrativos. Claro, sí. Bien.
De las siguientes expresiones señala con una X la que representa bienes y derechos al 31 de agosto. Esto es fundamental. Yo me tengo que parar en el tiempo, en esta fecha específica, y sacar una foto y decir, en esta fecha, en este día, de los listados que les den, ustedes tienen que identificar cuáles son bienes y cuáles son derechos. ¿Cuál es la diferencia entre bienes y derechos? Sabemos que ambos son elementos que forman el activo, ¿sí?, de un patrimonio. Pero ¿cuál es la diferencia entre bienes y derechos? ¿Cuándo estoy frente a un bien? Denme un ejemplo. ¿Y cuándo estoy frente a un derecho? Denme un ejemplo. Puede ser un bien que tengamos, que tenga mercadería y un derecho, tenga derecho a cobrar algo. Claro, por ejemplo, un derecho a cobrar. ¿Cuándo se generaría un derecho a cobrar? Por ejemplo, dame un ejemplo. Cuando vendo algo. ¿Vende al contado o a crédito? Dos personas. A crédito. A contado. Bien. Entonces, los bienes generalmente son bienes materiales que yo los puedo ver y tocar, ¿sí? Y los derechos es algo intangible. El derecho a cobrar es que se genera a favor del ente por una venta a crédito. ¿Está bien así, Fernanda? ¿Querés agregar algo? No, está bien para mí. La diferencia, ¿sí? Bueno, entonces, eso para que tengan en cuenta ahora cuando veamos. De las siguientes expresiones señalen las que representan bienes y derechos a una fecha determinada para ensueño. ¿Quién es ensueño? Ensueño es el ente contable. Y lo conozcamos ensueño. Es una empresa dedicada a la distribución y venta de artículos de blanco y productos para el hogar. ¿Saben lo que es artículos de blanco? Sí, serían sábanas, etcétera, ¿verdad? Sí, bien. De propiedad de Tatiana Blanco. Bien, o sea que aquí tenemos el otro elemento. Entonces, el ente contable tiene una actividad, ¿sí?, que desarrolla para lograr ciertos fines, en este caso es lucrativo, tiene un titular, Tatiana Blanco, que es propietaria de ensueño. Considerando que el patrimonio es un conjunto dinámico de bienes, derechos y obligaciones. ¿Por qué hablo de conjunto dinámico y no pongo estático? ¿Qué opinan? ¿Porque cambia? Porque Claro. como es una empresa nunca... Puede sufrir cambios a futuro. Claro. La diferencia entre dinámico y estático es algo que se va modificando por consecuencia de algo. Estático es algo que permanece siempre igual. Bueno, acá el patrimonio, ese otro concepto, es algo dinámico. Yo inicio el patrimonio, la actividad con un patrimonio. Comienzo a desarrollar operaciones y esas operaciones van a traer como consecuencia que ese patrimonio se vaya modificando. Por eso decimos que el patrimonio, que está formado por bienes, derechos y obligaciones, va cambiando, es un conjunto dinámico, pero como consecuencia de esas operaciones o hechos económicos que hacen a la actividad del ente contable y que lo orienta a ese patrimonio para lograr fines, en este caso fines lucrativos. ¿Qué significa? Obtener ganancia, obtener un beneficio económico. ¿Estamos? Bueno. ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿Alguna duda? Bueno. No, profe. Entonces, acá fíjense, dice, de las expresiones que aquí les planteamos, pregunta, ¿es un bien o un derecho para ensueño, o sea, para el ente contable? Si es un bien o si es un derecho, tienen que poner en el cuadrito que en la celda que corresponda. Si es sí, identifican si se tratan de un bien, por eso les preguntaba la diferencia entre bienes y derechos, ¿sí? Y si consideran que lo que se describe en cada situación no es ni un bien ni un derecho, ponen no. Todo esto al 31 de agosto de 2021. Eso es importante que lo tengamos en cuenta. Bueno, dice, dinero en efectivo por ventas realizadas del local de ensueño. Sería un derecho. Son bienes. Bien. Es un bien, el dinero es algo material que yo lo puedo
tocar, ver. Pero Bien. dice por ventas realizadas, profe. No sería un derecho porque como se da un acuerdo entre el cliente y el vendedor y a cambio Es que dice en recibe, efectivo, dice. a cambio de un bien Efectivo. recibe. Dice por dinero en Dice en efectivo, efectivo, vos lo estás sería recibiendo. dinero a crédito. Por eso, Ahí leamos sería bien, un derecho. leamos bien. Que yo tengo que identificar ese elemento del activo. Acá lo que te está contando específicamente el dinero. Ese dinero que se incorpora al patrimonio del ente contable en sueño, el dinero, los billetes, que es fruto, que está originado por las ventas realizadas del ente contable, el dinero en sí, ¿es un bien del ente contable? Sí, profe. Sí, profe, es un bien. Dinero sí es un bien. ¿Es un derecho? No. No es algo a cobrar. Un derecho es cuando se genera un crédito a favor del ente. ¿Es Ya, algo ya. a cobrar? No, porque el dinero es el que se incorporó al patrimonio. ¿Estamos? Bien, perfecto, profe, gracias. Bien. Estanterías, percheros, vitrinas y mostradores. Es Son un bien, bienes. profe. Sí, Son bienes. Un bien. es todo el mobiliario necesario para desarrollar la actividad. Local alquilado donde se desarrolla la atención al público. También es un bien, profe. y un bien. Derecho, porque vos al pagar el No local es un alquilado bien tenés el porque no derecho. le pertenece en sueño, ¿que no? Es una obligación. Claro, eso ya vendría a ser una obligación porque está pagando el alquiler. Pero no habla de la Sería un obligación, derecho. habla del local. Es un bien La inmueble. empresa tiene el derecho No es ni de, un bien ni un derecho. de usar el Exacto. local. ¿Este local alquilado puedo decir que forma parte del patrimonio del ente contable? No, No, profe. no es ninguno de los dos. No es propiedad del ente contable, es propiedad del tercero que alquila ese inmueble a ensueño. Entonces, es no. ¿Estamos? Stock de Profe, pero toalla. vos al alquilar no tenés derechos sobre lo alquilado. Pero el Cuando- objeto es el local. Estamos analizando el local. Hace rato era el dinero, después eran las estanterías y ahora es el local. El local, el inmueble, ok. el lugar físico, el local, pongan ahí, es el lugar físico, ¿sí? El lugar físico que yo tengo, ustedes van a un negocio, hay un lugar físico, donde está todo el mobiliario, ese lugar físico, que es un salón, el salón de venta, o el salón donde está instalado el comercio, a eso se refiere. Si es el local, si no me dijera alquilado, diría que es un bien, sí, pero como dice alquilado, ahí ya está haciendo referencia que no es de propiedad del ente contable, porque yo todos los meses tendré que pagar un alquiler para poder hacer uso del bien ese. ¿Estamos de acuerdo? Sí, profe. Sí, profe. El stock de toallones recibido el 31 de agosto que se encuentran en los depósitos, listos para ser llevado al local de venta. Es un bien. Sí. Bienes. Bien. Bien. Una camioneta recibida por herencia familiar que afectará Espera, definitivamente. Mariana, ahí está Rocío haciendo una pregunta. ¿Qué Acaba de dice? levantar la mano, dice. Te escuchamos, Rocío. Ah, no, perdón, Cielo Canizares, ¿eh? No, profe, yo no estoy levantando la mano, es Rocío Casimiro. Rocío nomás. Rocío, si levantó la mano. ¿Querés preguntar algo, Rocío? Sí. Dice que apretó sin querer. Ah, bueno. Una camioneta recibida por herencia familiar que afectará definitivamente al reparto de la mercadería. O sea, se reparte a domicilio la mercadería Que se vendida. afectará entonces ahí. Sí. A partir del mes de octubre. No, No, todavía no. No, profe. no. No, porque yo estoy parada el 31 de agosto. Yo estoy analizando esta camioneta que pertenece a la señora no sé cuánto, Tatiana Blanco.
Yo estoy preguntando, si esa camioneta, que ahora el 31 de octubre está dentro del patrimonio personal de Tatiana porque la recibió por herencia, a esta fecha ella no lo afectó al negocio para desarrollar la actividad del negocio, que es el traslado de la mercadería. Recién lo va a hacer en un futuro. O sea, todavía no decidió afectarlo. Entonces, no puedo considerar que esta camioneta forma parte del patrimonio del ente contable en sueño. ¿Entiende? Sería un derecho, entonces. Ay, no es ni un bien ni un derecho. Solamente puedo definir que esa camioneta forma parte del patrimonio, digamos así, particular del patrimonio de la señora Tatiana, pero no forma parte del patrimonio de ensueño. ¿Se entiende cuál es la diferencia? Entonces yo aquí estoy ya identificando dos patrimonios. Una cosa es el patrimonio de ensueño, que tiene todo el mobiliario, que tiene toda la mercadería de toallón, etcétera, etcétera. Pero esta camioneta no forma parte del patrimonio de ensueño. Sí forma parte del patrimonio particular o personal de la señora Tatiana. ¿Me entienden cuál es la diferencia? Sí, profe. Sí, profe. Bueno. Entonces aclaren ahí. A esta fecha, donde yo estoy haciendo el análisis del patrimonio, forma parte del patrimonio personal de Tatiana, no del patrimonio de ensueño. Fíjense esa palabra, ¿no? Esa palabra afectará. Y pónganla en el glosario porque es clave. La afectación es una palabra clave en los prácticos que siguen. No es de afectar, ay, me dolió, me afectó lo que me dijiste, no. Es una acepción muy típica de la contabilidad, afectar o afectación. Pónganla en el glosario esa palabra porque es muy importante. Bien. Dice, saldo el 31 de agosto en la caja de ahorro del Banco Patagonia por un monto de 75.000 pesos, cuyo titular es la señora Tatiana Blanco, por su sueldo como asesora de imagen, uso personal. Sería un derecho que tiene el derecho a... No sería nada porque es algo de... porque es sueldo otro. Se distingue el patrimonio de ensueño del de Tatiana. Esta plata que está en la caja de ahorro, ¿saben lo que es una caja de ahorro, no? Los bancos brindan servicios, ya sea cuenta corriente o caja de ahorro. En la caja de ahorro generalmente es típico de la plata se va acumulando ahí, cuando la necesito la retiro o bien utilizo para pagar ciertos servicios, ¿sí? Entonces, pregunta, ¿esa plata que está ahí, 75.000 pesos en el Banco Patagonia, forma parte del patrimonio de ensueño? No, profe, es patrimonio personal de Tatiana. Forma parte del patrimonio personal. ¿Y por qué? Porque ahí dice que ese dinero está generado por el sueldo como asesora de imagen de ella, ¿sí? Brinda un servicio personal, cobra un sueldo y esa plata la usa para ella, para sus necesidades personales. No la utiliza para el ente contable. Entonces aquí vamos definiendo esta plata de Tatiana. ¿Se entendió eso? Sí, profe. Bueno. Cupones a cobrar de tarjetas de crédito, visas recibidos por ventas de juegos de sábanas. Es un derecho. Sería un derecho, profe. Ahí ya estamos hablando de derechos. Sí, es verdad, son derechos. Las tarjetas de crédito a cobrar. Anticipo a la empresa La Bastilla, fabricante de cubrecama y acolchado, por la compra de bienes para reventa que se recibirá en el mes de septiembre. Derecho, bro. No sería nada porque estamos hablando de septiembre y nos teníamos que ubicar en agosto. No, pero ahí dice a Pero cobrar. en este caso se le da un anticipo, digamos. O sea, ella ya lo pagó, pero tienes ya que sé. recibirlo en septiembre, entonces ahí es un derecho porque estás viendo que puedes reclamar a la empresa si no te lo mandan para esas fechas, digamos. Aclaremos un poquito más. Es un anticipo que yo he dado a mi proveedor La Bastilla, lo pagué, por ejemplo, le pongo ahí con efectivo, ¿sí?
¿sí? Hablé con el proveedor y para asegurarme que voy a tener esta mercadería, le digo, no, yo quiero asegurarme de esta compra de mercadería, entonces le voy a anticipar, le hago un anticipo, le doy la plata, ¿sí? Por un determinado monto a la Bastilla. La Bastilla, el proveedor, va a tener que cumplir con la entrega de la mercadería, pero la Bastilla dice, bueno, recién la vamos a entregar la mercadería en septiembre. O sea que yo voy a tener que esperar hasta septiembre recibir esa mercadería que de alguna manera ya está asegurada la compra. ¿Pero por qué? Porque di un anticipo, porque entregué un dinero. Ojo, no estoy comprando todavía porque no tengo la mercadería, pero sí de alguna manera estoy asegurando esa futura compra. ¿Me entienden cómo es el concepto acá? Entonces el anticipo es un crédito. Es un crédito, un derecho a mi favor de exigirle a la Bastilla que cumpla con la venta de esa mercadería a ensueño. Si esa operación no se concretara en un futuro, esa plata tendría que devolver el proveedor Bastilla a Tatiana, al ente contable. ¿Se ha entendido eso? Sí, profe. Sí, profe. Bueno. Cuotas pendientes de devolución del préstamo solicitado al Banco Macro para mejora en el local de venta. Creo que no, porque es una obligación. No es nada. Eso es una obligación de la empresa de devolver ese préstamo, ¿verdad? Cuotas pendientes de devolución del préstamo solicitado al Banco Macro para mejoras en el local de venta. Fernanda. Se murió. Está contestando el chat. Este medio, cuotas pendientes de devolución del préstamo solicitado al Banco Macro. Es un derecho del banco, en realidad. Nosotros no, para nosotros no. Sería una obligación para Como lo dijo la compañera, es una obligación, profe. Es un derecho para el banco, una obligación para nosotros, pero no es un bien ni un derecho. Pero ¿por qué no es pendiente de pago? ¿Por qué claro. Devolución? Eso es lo que me... Es pendiente de pago. Son las cuotas a vencer, digan. Es nada, pónganle no ahí. El préstamo. Claro, pero de devolución es como que vos tenés que devolver a quién, el ente, la devolución va por el préstamo ahí, está mal expresado. Está bien lo que está diciendo. Cuotas pendientes del préstamo. Bueno, acá préstamo a pagar, digamos. Claro, no cuotas pendientes. Yo pido un préstamo, ¿no? Entonces, préstamo a pagar 100.000 pesos a pagar en 30 cuotas. Bueno, lo que pasa es que ya pagó 15, debe 15, digamos. Debe 15, a eso se refiere. Las cuotas pendientes que tengo que pagar al Banco Macro por mejoras para el local de ventas. Ahora, ese préstamo, esa plata que recibí, ¿se va a utilizar en el local comercial? Sí, pero no es un activo las cuotas pendientes, ¿no? Es un pasivo. Es un pasivo. Bien. Sigamos. Avancemos porque ya, bueno. Dice, consumo del servicio de internet domicilio particular de Tatiana Blanco por el consumo del mes de agosto, pagadas con fondos provenientes de las ventas de la empresa Ensueño. ¿Vendría a ser un derecho? ¿Un derecho? No, profe, porque es del domicilio particular. Sería una aparte. Particular. Pero no lo está sacando de su sueldo, lo está sacando del patrimonio de Ensueño. Entonces no sería ninguna empresa. Pero no lo usa en la empresa, lo usa en su domicilio particular. Ella tendría una obligación con la empresa. Pero la empresa, que sería la empresa Ensueño, tendría un derecho a cobrarle a ella. Exacto. Porque después ella tiene que devolver a la empresa lo que sacó. Ahí sí tiene que devolver, ahí sí va la palabra devolución, exactamente. Por eso esta sería una obligación de ella, de Tatiana. Bueno, pero estamos analizando Ensueño. ¿Para Ensueño qué es? Un derecho. Un derecho a cobrar. Entonces va en derecho. Un derecho.
el derecho que le asiste a Ensueño a decirle a Tatiana que devuelva el dinero que se utilizó para pagar la boleta del servicio de internet. Más claro imposible. Che, estamos tan molestos con los ruidos que yo le digo que apaguen el perro. Hay una que dice ahí, no se acerquen al micrófono que me vuelven loca. Sí, tengan precaución con lo que hacen porque retumba en el aula Zoom. Pero ya estamos enloquecidos ya. Bueno. ¿Se ha entendido esto, chicos? Un poquito de humor, contadora. ¿No ha desayunado usted? Sí, profe. La contadora no ha desayunado, por eso está así muy seria. Cuando desayuna está de buen humor. ¿Entienden? Ay, me aflige que entiendan, que interpreten las distintas situaciones que les vamos planteando. ¿Se ha entendido esto? Déjalo que hagan el proceso. Ya preguntarán. Bueno, ahí trato de explicar, ponerlo así lo más sintético posible para que se entiendan las situaciones planteadas, ¿sí? Claro, ahí ¿sabés qué quiero agregar yo? Que tengo que fijarme no solo en qué fecha estoy parada, sino en cabeza de quién estoy. Porque acá fíjense que pregunta, ¿es un bien, un derecho para Ensueño? Claro. Entonces, si yo, que soy la propietaria de Ensueño, mañana voy a heredar y bueno, no importa, no significa nada para Ensueño. Yo mañana voy a cobrar, no sé qué, bueno, no, es Ensueño. Yo estoy parada en cabeza de Ensueño, entonces es para Ensueño que va a ser un bien o un derecho. Claro, por eso aquí en algunas situaciones se hablaba de que decía que algunos bienes que forman parte del patrimonio personal del titular y otros que forman parte del patrimonio del ente contable. Entonces fuimos haciendo esa diferencia de alguna forma, de la camioneta. Acá, por ejemplo, el local no forma parte ni del patrimonio de Tatiana, ni del patrimonio del ente contable, es de propiedad de un tercero, ¿sí? Porque se trata de un inmueble alquilado. Entonces eso es importante que vayan identificando ustedes. Bueno, sigamos. Obligación al 31 de agosto para Ensueño de Tatiana Blanco. Bueno, acá ahora vamos a ver las obligaciones, las deudas, también a una fecha determinada. ¿Cuándo? El 31 de agosto del 2021. ¿Sí? Servicios del contador Figueroa que permanecen impagos por unas liquidaciones impositivas de Ensueño del mes de julio. Una obligación. Sí, es una obligación porque ya pasó, porque es una deuda de antes. Claro. Primero, el servicio el contador ya lo brindó. ¿Cuándo brindó ese servicio? En julio. Y ahí lo importante que dice, permanecen impagos, o sea que el contador presentó la factura y todavía la señora Tatiana, como representante del Ensueño, no le pagó esos honorarios. ¿Permanecen impago al 31 de agosto? Sí, permanecen impago. Es una deuda de Ensueño. ¿Por qué? Porque el servicio se lo brindó el contador Figueroa al ente contable. Entonces, sí. ¿Estamos? ¿Se entendió eso? Sí, Bueno. Vamos avanzando más. Compra de juego de sábanas del proveedor Canon, cuyo vencimiento para el pago es el 15 de septiembre. Sí, profe, sería una obligación. No, es una obligación. Es una obligación y tengo plazo para pagarla hasta el 15 de septiembre, o sea que al 31 de agosto sí es una deuda. Liquidación de ¿Qué pasa con la sábana, Es un activo, un bien. Para mí son las dos cosas, ¿o no? A ver, che. Claro, porque está hablando del pago, pero también está hablando del bien que son las sábanas. Para mí hay un bien y hay un derecho también. A ver. Si no, tendría que decir, no sé. No, acá estamos hablando, ¿cuál es el concepto que estamos analizando acá? La compra de las sábanas, que yo la voy a cancelar el 15 de septiembre. Entonces... Pero la estás comprando, o sea, está bien, pero también tenés las sábanas ahí. Bueno, como que a la vez se adquieren los dos, el derecho de pagar y el activo que serían las sábanas. Si no, con claro, el compra
Es que sale un activo y un pasivo, por así decirlo. O sea, está comprando un bien, pero a la vez tiene que pagar la obligación. Tiene la obligación de pagar. Miren cómo ustedes me siguen, porque están concentrados, pero están medio dispersos. Dice, compra de juego de sábana. Entonces yo les digo, ay, la sábana, y me contestan, es un bien, y sí, es un bien. ¿Pero qué estamos analizando? Estamos analizando si es una obligación o no. ¿Se dan cuenta? Concéntrense en el copete, en lo que les preguntan, porque eso es lo importante. Eso es lo que... ¿Vieron cuando en la tele dicen los chicos no saben comprensión de texto? No, los chicos se distraen cuando están comprendiendo el texto. Acá estamos analizando si es una obligación o no. Por supuesto que es un bien, pero no estamos analizando el cuadro anterior donde era un bien, un derecho. Se lo hice a propósito, porque cuando estaba viendo el práctico ayer dije, acá van a caer todo. Los induje para que vean que lo que se tiene que ustedes se tienen que concentrar es en lo que les piden. ¿Le están preguntando si es un bien o un derecho? No, solamente si es una obligación. Bueno, los agarré, ¿no? Los agarré. La contadora ya estaba engranándose. Ya me estaba forreta. Bueno, sigamos. Bien. Liquidación de DESA por energía eléctrica consumida en el local comercial de ensueño, recibida el 31 de agosto y pagada el mismo día. Deja de ser una obligación, pero deja de ser una obligación para el mismo día, digamos. Entonces ya no es una obligación porque ya está cancelada. No es una obligación para la empresa porque está pagada el mismo día. Claro, es como ustedes reciben la factura de luz donde le dice todos los kilovatios consumidos y todos los impuestos que se detallan en la factura y se importa pagar tanto, que generalmente siempre vence al mes siguiente, ¿sí? Entonces, acá hay esa situación, recibo la boleta de luz por el servicio. ¿Quién ha consumido esa luz? El local comercial, ¿sí? Ensueño, el ente contable. Recibió Tatiana como representante del ente, recibió la boleta y la pagó ese mismo día. Entonces, yo estoy analizando, ese consumo de luz que está en la boleta que le recibí y le he pagado, ¿es deuda el 31 de agosto? No, porque está pagada. Eso es lo importante, se recibió y se pagó. Entonces, eso quita el hecho de que esto sea deuda. Importe correspondiente a los sueldos del mes de agosto de los empleados de ensueño, cuyo pago se realizará el 3 de septiembre. Sí, profe, yo creo que es una obligación, profe. Sí, es una obligación de pagarle. Sí, los empleados, quizá algunos de ustedes trabajan en relación de dependencia, como el tema. Trabajan mensualmente y al cierre de cada mes se hace la liquidación del sueldo, o sea, por esa prestación personal que realizan los empleados, el empleador debe pagar un sueldo. Entonces, al 31 de agosto se realiza la liquidación y la ley permite que se pague hasta el 5 del mes siguiente, pero ya el 31 de agosto, ya de alguna manera yo ya estoy debiendo esos sueldos. Entonces, ¿es una deuda al 31 de agosto? Sí. Que se la va a cancelar el 3 de septiembre. Ahora, ¿por qué se genera esa deuda? Porque yo tengo un empleado en relación de dependencia. El empleado, el tercero, que me brinda un servicio y por ese servicio personal, la empresa como empleadora le debe pagar un sueldo por ese servicio personal. Se llama sueldo. En cambio, acá el contador brinda un servicio también, pero no está en relación de dependencia, son honorarios que se cobran. También son servicios. Cuotas a pagar al 31 de agosto a la concesionaria Fiat. Están en la concesionaria, son aquellos que venden autos. Por la compra de un automotor utilitario a nombre del marido de Tatiana Blanco, entregado a ensueño en carácter de préstamo temporario para el reparto a domicilio. Eso sí es. Para mí no sería una obligación. Profe, ¿ese préstamo se paga o no? Pero fíjense lo que dice, chicos. Profe, una obligación. Además, el nombre de María de Tatiana. No es parte de los bienes de ellos como tal. De una obligación. Pero le está prestando del marido de Tatiana, no del sueño. Al local de ensueño. Yo voy a explicar lo que interpreto
si bien el auto fue comprado a nombre del esposo de Tatiana, quien debe pagar la cuota Fiat es él, porque además el auto está entregado en carácter de préstamo, no está ni siquiera alquilado a la empresa Ensueño. O sea, no es una obligación de Ensueño pagar la cuota Fiat, porque el auto no está a nombre de la empresa, está a nombre del marido de Tatiana, o sea, es un bien personal de su esposo. No sé si me explico, ¿estoy en lo correcto? Perfecto, te explicas. Perfecto. Muchas gracias. A ella vamos, ¿ve? Hay que ver, en este caso, el origen de la obligación de la deuda, porque la deuda se origina por un bien, ¿sí? En este caso el bien es el auto, ¿sí? Se compra con una deuda, pero hay que ver, ese auto forma parte de ¿cuál patrimonio? ¿Del ente contable o personal, ya sea de Tatiana o en este caso del marido de Tatiana, que es otro? Bueno, ¿querés que complique o no? ¿Querés que complique o me quedo calladita? ¿Qué pasaría? Pensemos. Bueno, ¿querés preguntar? Yo no sé, creo que la misma. Yo quiero preguntar si el auto realmente es del marido de Tatiana o es de los dos. Y bueno, es de los dos porque están casados. Perfecto, es de los dos, pero no es de Ensueño. Porque la que afectó parte del patrimonio para Ensueño fue ella. Claro. Pero aquí no está afectado, o sea, está prestado. Claro, ni siquiera como dice Rosa, ni siquiera está prestado. O sea, le he dicho, che, lleva el auto y úsalo porque yo no lo necesito y vos lo necesitás. Pero ni siquiera se firmó algo diciendo te lo presto en un tiempito, digamos. No es un préstamo de uso con una formalidad, como dice Rosa. Está muy bien el análisis que ha hecho ella. Bien. Y un caso más, profe, habría que ver, ya yéndonos por ahí más al campo del derecho, hay que ver si es un bien ganancial, si ellos es un bien ganancial, eso no se discute, pero por eso lo que yo decía es de los dos y la contadora se reía. Era solo ponerle un dato pictórico a lo que estamos viendo, porque en realidad a mí me pregunta si es una obligación de Ensueño, punto. ¿Es una obligación de Ensueño? No. Todo lo demás son análisis que hacemos pictóricos, digamos, para que ustedes razonen, pero nada más, como lo de la sábana, como lo del ente. Bien. Anticipo de sueldo al empleado Lamas efectuado durante el mes en curso. No es. No es una obligación, profe. Una obligación para Ensueño. ¿Qué es? No lo es. ¿Qué es? ¿Un derecho? Un derecho. Sí. Ustedes los anticipos, si algunos trabajan durante el mes, se puede pedir o no un anticipo. Entonces el empleador le da y sabe el empleador que luego cuando le liquide el sueldo al 31 de agosto, ese anticipo le va a descontar, le va a restar lo que le tiene que pagar al final al empleado. ¿Sí? Un poco para explicarlo, aquellos que no entienden, no conocen un anticipo de sueldo. Es un pago a cuenta, que luego se descuenta, se resta de lo que le sale en la liquidación mensual. ¿Estamos? Entonces pongan ahí que es un crédito del ente contable, o sea, es un activo. Acá en el 5 no es un activo, no es nada, porque el inmueble, el bien no está afectado al patrimonio. Anticipo recibido en efectivo de parte de un cliente por una futura venta. Se estima que la mercadería le será entregada el 20 de septiembre. Sí, es. Sí, sería una obligación. Fíjense, esta es la situación opuesta, contraria a la que vimos acá. Acá entonces, vayan sacando ustedes sus conclusiones. Cuando el ente contable realiza el anticipo al proveedor, es un activo, es un crédito. Cuando el ente contable recibe, este es un anticipo recibido. Cuando recibe
del tercero, de un cliente, ese anticipo para asegurarse una futura venta es un pasivo. Son fondos de terceros. Anticipo al proveedor. Es decir, es como para simplificar o decir en términos más comunes. Voy al almacén y quiero comprar, no sé, un vino patero. Le digo al almacenero, ¿me vendés un vino patero? Ay, no tengo, pero llega a la tarde. Bueno, yo te lo dejo pagado. ¿Quién tiene la obligación ahí? El vendedor. El vendedor. El vendedor. Listo. ¿Me expliqué o no? Sí, profe. Sí, profe. Anticipo al proveedor Dormiking S.A. por 50.000 mediante la transferencia bancaria para una futura compra de almohadas y almohadones. No. No es una obligación. ¿Qué es? Sería un derecho que tiene el ensueño. Sí. ¿Saben lo que es una transferencia bancaria? Sí. ¿Todos saben? Sí. Sí, ¿Todos? profe. Bueno, bien. 35.000 por el alquiler del local en el que se desarrolla para el pago del alquiler fue el 10 de agosto. Aquí ya le están preguntando del alquiler, o sea, del pago mensual que se hace para poder usar el inmueble. No le estamos preguntando el inmueble, ya analizamos el inmueble, ya dijimos que no forma parte del patrimonio, no es un activo. Ahora, yo para hacer uso del local que se alquila, tengo que pagar todos los meses 35.000. O sea que todos Es los una meses obligación. se va a generar la deuda, ¿sí? Acá existe la deuda, sí, porque dice, el vencimiento por el pago fue el 10. No está diciendo que la pagó, ¿sí? Si lo hubiera dicho que la pagó el 10, no es deuda. Pero acá, como no especifica nada, se entiende que la deuda existe al 31 de agosto. Por eso es deuda. ¿Se ha entendido eso? Sí, profe. Bueno. Saldo pendiente de pago de 4.850 en concepto del consumo de gas de la casa de Tatiana del Blanco del mes de agosto. No sería una profe. obligación para Tatiana. Esa es la deuda del patrimonio personal de Tatiana. Es una deuda, sí. ¿Pero de cuál patrimonio pertenece? ¿Al de ensueño? No. ¿Por qué? Porque es un servicio que no ha consumido el ente contable. Lo ha consumido la casa particular de Tatiana. Por lo tanto, es una deuda personal de Tatiana. ¿Y si ella tuviera el negocio en la casa? Bueno, ahí Pará, pero no es para vos, pues la pregunta es para ellos. Ya te por explicarme. Tendría que dividir tendría que sacar los gastos que ella está realizando con la empresa. La parte que le corresponde a la empresa. Claro, por ejemplo, si ella tiene, no sé, aparatos conectados, eso va a ser más de electricidad que de gas. ¿Dónde usaría gas? Entonces, eso tienen que ver. Si el gas no es algo que se usa en su empresa, por más que esté en su casa, no es algo que corresponda pagarlo a la empresa. Bueno, supongamos que sí le corresponde pagar a la empresa y que está ocupando el garaje de la casa. Porque los empleados toman café y ella tiene el gas conectado, tiene una kitchenette ahí en la oficina y la oficina está en el garaje de la casa. ¿Corresponde o no? Sí. ¿Toda la boleta? Sí. ¿Toda la boleta? Un porcentaje de la boleta. Bien. Bueno, esto que le estamos haciendo, que está explicando la profesora, que no sé dónde se ha ido, está por ahí. Ella le está explicando lo que va en el concepto de obligación, del bien, del derecho, y el cuadro les presenta una situación. Pero todos esos análisis que le agregamos con la profesora son los que ustedes tienen que hacer. ¿Por qué? Porque cuando van al parcial, se les hace un entorno para que ustedes reflexionen. Eso que ustedes llaman me hizo una trampa, es solo inducirlos a la reflexión. Que ahora lo vamos a comenzar a hacer en las clases para ir preparándolos para los parciales. No quiero decir con esto que en los parciales se hace trampa, no, sino que a ustedes les cuesta un poquito más la comprensión del texto porque es lógico, si a mí me llenan de rosa el camino, me cuesta ver el camino. ¿Estamos? No es una maldad, es un entrenamiento para que ustedes razonen. ¿Estamos? Bueno.
Sí, pero. ¿Se fue la profesora? ¿Dónde está? Mariana. Aquí estoy. Me perdí de la pantalla. Bueno, me quiere matar la profesora. No, está bien, es importante que lo hagamos pensar un poco más, razonar y no quedarse con esto, esto así, sí, no, ustedes también tienen que empezar a razonarlos también, a ir un poco más allá, no solamente quedarse con estos planteos. Ejercicio 4, dice, de los bienes de Tatiana Blanco que se detallan a continuación, indique aquellos que fueron afectados, y esto es importante, la palabrita está afectado, al patrimonio, a formar parte del patrimonio inicial, acá hay otra palabrita también importante, de ensueño, el día 1 de julio. Entonces, 1 de julio estamos hablando nosotros de un patrimonio inicial, ¿de quién? Del ente contable ensueño, ¿sí? Se aclara que se trata de un ente que se origina de otro ente. Hay un patrimonio de origen, el de Tatiana Blanco, que yo lo pondría como patrimonio personal, es el patrimonio personal de origen de Tatiana, y un patrimonio de afectación. ¿Cuál es el patrimonio de afectación? El de ensueño, la empresa que se dedica a la distribución y venta de artículos de Blanco y productos para el hogar. Entonces, acá hablamos de un patrimonio personal, de un patrimonio inicial del ente contable y de un patrimonio de afectación. ¿Sí? Fíjense, patrimonio personal de la titular, patrimonio inicial del ente contable. ¿Y cómo es este patrimonio inicial? Este patrimonio inicial del ente contable, porque inicia su actividad el 1 de julio, se ha formado por la afectación que hace Tatiana de bienes al ente contable, ¿sí? Situación, a ver, voy a bajar esto. Tenemos un patrimonio de Tatiana. Ella decide afectar ciertos bienes de su patrimonio de origen, de su patrimonio personal. ¿Lo afecta a quién? Al patrimonio de ensueño, ¿sí? O sea, la idea es acá. ¿Cómo formamos nosotros el patrimonio inicial de ensueño, el punto de partida, ¿sí? Al 1 de julio del 2021, cuando se inicia la actividad, que debo tener un patrimonio para lograr desarrollar la actividad y perseguir ciertos fines? ¿Cómo se forma ese patrimonio inicial? Ese patrimonio inicial se forma por bienes y también deudas que pueden recaer sobre esos bienes afectados por la señora Tatiana. Bienes que afectó la señora Tatiana. ¿Se ha entendido la idea, el concepto? Bueno, la idea básicamente. Entonces acá le planteamos el siguiente patrimonio. Primero veamos el patrimonio personal de origen. Antes de la afectación, fíjense. ¿Qué es lo que podemos encontrar al 1 de julio? Encontramos una vivienda familiar de 4.500.000. Aquí estamos ya viendo los elementos que pueden ser bienes, derechos y obligaciones y el valor de los elementos. Tenemos dinero recibido de herencia familiar que destinará el 50% a afectación en local comercial y el 50% a trabajo de pintura de su vivienda familiar. La señora Tatiana tiene dinero. ¿Y qué decide hacer con ese dinero? Y bueno, dice, parte lo voy a afectar al negocio nuevo, al nuevo emprendimiento, y parte lo voy a dejar para trabajos, refacciones en la vivienda. Tiene un local comercial donde desarrolla la actividad de su profesión en forma independiente, puede ser en la misma casa que tiene un localcito, y dice, ese local lo voy a afectar al ente contable.
¿sí? 2.500.000 es el valor del inmueble. Dinero en caja de ahorro del Banco Macro de su titularidad. Acá dice que ella tiene dinero en el caja de ahorro en el banco al 1 de julio, pero ojo, no aclara si lo va a seguir utilizando para uso personal o si lo va a afectar al ente contable. Estanterías, percheros, vitrinas y mostradores para afectar a ensueño. Stock de acolchados, facturados, pagados y no retirados del domicilio del proveedor por 200.000. Esa es la deuda, ¿sí? Pero ella compró mercadería por 3 millones de pesos, acolchado, facturado y pagado y no retirado del domicilio del proveedor por 200.000 pesos. Deuda a pagar a Arredo por la compra de bienes del punto anterior. Anticipo a la empresa La Bastilla por la compra de mercadería que en sueños recibirá en el mes de septiembre 300.000 pesos. Bueno, acá me parece, Fernanda, ¿sí? El punto 4. Creo que después, no sé si es este el ejemplo, pero creo que después saca plata de ahí, manda una parte a la empresa. No, el punto 4 dice, claro, el dinero de caja de ahorro del Banco Macro de su titularidad. Sí, creo que después saca un poco de plata de ahí y lo manda, pero no me acuerdo si es este el ejercicio. Es que la solución está dada, porque si yo les digo, la solución está dada como que lo afecta, pero acá no está muy... ¿Pero no dice nada? ¿Más abajo? No dice nada. Fíjate, no dice nada. Y bueno, lo hagamos de los dos modos. O sea, nosotros resolvamos con los 50.000 y que quede como que es así y que ellos hagan como si no, como una alternativa, digamos. Bueno, fíjate, si querés entrar a la plataforma y fíjate, yo voy a agregar algo acá, ¿sí? Pero necesito compartir pantalla. ¿Te parece, Mariana, o querés que yo me fije? No, que yo saqué la solución que mandó ella y ella lo pone como afectado al patrimonio. Está bien, veamos qué dice la plataforma entonces. No, está bien. Queda en su patrimonio particular, está bien. No, sí, no ahí parece que sí. Déjame que... No, pero quiero mostrar esto. Pero sí, no voy a poder porque si no te detengo la función a vos. Bueno, no importa. Bueno, ya termino yo con este. Está bien. Bueno, a ver, nos ubiquemos. No se nos mezclan las cosas. Bien. Sí, es que hemos visto muchos prácticos en los últimos días, por eso. Bueno, yo primero parto del patrimonio personal de Tatiana, patrimonio de origen, patrimonio personal al 1 de julio. ¿Sí? Entonces, aquí le detallamos una serie de conceptos entre bienes, deudas. ¿Cuál es la idea de esto? Que cuando Tatiana decide iniciar este emprendimiento, es necesario tener un patrimonio. Comenzar con un patrimonio para poder luego desarrollar la actividad. Entonces, este patrimonio de ensueño, el patrimonio inicial de ensueño, que es este es el patrimonio inicial, ¿cómo se va a formar? ¿Cómo se va a constituir? ¿Cómo voy a yo determinar cuáles son sus bienes, sus derechos y sus obligaciones? Entonces, este patrimonio inicial de ensueño, que es el ente contable, se va a formar por lo que nosotros llamamos afectación. ¿Qué es la afectación? Es cuando acá, en este caso, el titular del ente contable, que es Tatiana, que es la propietaria, toma la decisión, decide sacar bienes de su patrimonio personal para destinarlo, para incorporarlo, para que forme parte del patrimonio del ente contable. No sé si entienden la idea. ¿Se entiende la idea? Bueno, entonces, ¿qué es lo que pasa? Ahí, Mariana, si ustedes buscan en el diccionario afectar,
como definición de afectar, dice producir un efecto al otro en otra parte. Es decir, que lo que les está diciendo Mariana es, Tatiana tiene todo un patrimonio que le pertenece, pero saca un pedazo de ese patrimonio y lo destina a ensueño, para que ensueño produzca un efecto contable en ese patrimonio de ensueño. Por eso es afectación. Tatiana saca una parte de su patrimonio y la pone en función de ensueño. Ese sacar y disponerlo para otro patrimonio, que aunque sea ella sea la titular, pero es otro patrimonio que tiene otro fin distinto al del patrimonio de ella, eso es afectar. Yo tengo acá una, no sé si puedo, tengo que salir yo de mi pantalla. Pero solo quiero que me vean a mí nada más. No quiero sacarte a vos de la pantalla. ¿Me están viendo o no? ¿Se ve o no? Sí, pero... ¿Me ven o no? ¿Se ve? Sí, profe. Tatiana, bonita que está. Tatiana. Atrás Tatiana, esto es su patrimonio. ¿Sí? ¿Qué hace Tatiana? Tatiana... Y lo de Sí, profe. Lo saca, se produce un efecto, porque toma parte de su... Ahí está Tatiana, ¿ves? Entonces, ¿qué es lo que propone la profesora? La profesora dice, Tatiana, al 30 de junio, al 1 de julio, Tatiana saca de su junio para sueño. Entonces, solo el patrimonio de Tatiana. Al 1 de julio es el patrimonio de Tatiana que queda después de la afectación del patrimonio del sueño. ¿Ah? ¿Se entendió? Sí, profe. Sí. Ahora, la pobre María no estaba ya. Acá me parece que hay un cambio. Fíjate, el estudio y factura, ustedes lo... ¿Cómo? Por 200.000 pesos, chicos, ahí en un... Por 200.000 pesos. 200. Sí. Claro, yo lo tenía 3 millones. No, por eso es lo que ha dicho. Ese es el arreglo que ha hecho Sofía ayer. Sofía. Mandó eso por WhatsApp, dijo, hay un error, dice 3 millones, pero son 200.000. Bueno, entonces. Eso lo nosotros. Entonces, esa es la idea. Yo decido hacer el rendimiento, qué es lo que voy a hacer, cuál va a ser mi patrimonio. Entonces, ¿qué decido respecto a cada uno de los bienes que ahora vamos a analizar? Decide, uno va a quedar mi patrimonio personal y otro va a formar parte del patrimonio del ente contable. Bueno, por ejemplo, con respecto a la vivienda familiar, ¿qué opinan ustedes? ¿Ella qué ha decidido algo, ha decidido afectarlo o va a seguir perteneciendo a su patrimonio? Tiene su patrimonio personal. Bien, entonces vamos colocando ahí. ¿Sí? Bueno. Primero dice que recibió de una herencia familiar de un tío que falleció, le hizo el testamento y le dejó a ella 300.000 pesos. Bueno, esto es el primero destinar que para hacer arreglos, refacciones son arreglos. Y parte va a quedar en la vivienda amigo para arreglar la vivienda donde vivo con mi familia. Entonces, ¿qué opinan ustedes? ¿Ven cómo? Según que decida
cómo va afectando el patrimonio. Ahí está justamente la afectación. Yo saco un pedazo y para producir un efecto. ¿Cuál va a ser el